la guerra que el ranchazo ensangrentara. Diciembre 8, caluroso, agotador, la heroica tropa con sus armas terminadas, el sufrimiento soportaba con pavor, y el oficial que aquella tropa comandaba pedía el agua cual divina bendición. Te doy mi vida, virgencita, reclamaba, y en cambio danos el frescor de un chaparrón. Pero aquel cielo se mostraba indiferente, y ni una nube se veía en su fulgor, mientras que el sol se derramaba ardientemente, y aquella tropa padecía su rigor. Y fue un soldado que rezando repetía: Virgen Serrana, Cacupeña, tengo sed, haz un milagro porque hoy es tu gran día, salva mi vida con el agua de tu fe. Camarada que a su lado se encontraba, miró al cielo y con asombro vio pasar, cual un prodigio, una paloma que volaba, como queriendo un camino señalar. Los dos soldados caminaron hacia el frente, donde aquel ave se acababa de posar, y fue el milagro repetido desde entonces, porque encontraron cristalino manantial. Feliz la tropa, a la Virgen aclamaba, fortalecido en su cuerpo y en su fe, y horas más tarde la batalla ya triunfaba, con la conquista del glorioso Grenagüe. Aquí termina esta historia verdadera que me contara un soldado de Garay, cual testimonio que la Virgen siempre vela por el destino del querido Paraguay.